expandiendo el mensaje del reino a pueblos, ciudades y naciones, llevando la palabra de los últimos tiempos, encendiendo el fuego del Espíritu Santo, un ministerio de revelación y profecía para los últimos tiempos. Evangelista Diego Ortiz presenta. Dios le bendiga a todos los que van a escuchar este video en esta preciosa hora. La paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo sea en cada corazón. Le saluda a su hermano Diego Ortiz y en esta hora yo quisiera compartir la tercera parte de conociendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Pero antes quiero leer la palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar para que cada uno de los que van a escuchar esta palabra sean bendecidos. Que tu palabra, Señor, no caiga en mal tierra, sino que caiga en buena tierra, Señor. Y esta palabra dé fruto a su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy les voy a compartir la tercera persona conociendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La palabra Pentecostés significa un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Y yo creo que todos los que estamos hoy escuchando este video, yo creo que todos hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, algo especial con el Espíritu Santo. Yo hoy te quiero compartir mi testimonio, cómo Dios me llamó, y fue a través de su Espíritu Santo. Dios no me llamó por cualquier medio, sino me llamó por alguien especial llamado el Espíritu Santo. Y hoy te quiero compartir eso. Y yo te invito a que si tú has tenido un encuentro con el Espíritu Santo de otra manera, has tenido una experiencia con Él, yo te invito a que en el comentario de este video escribas cómo fue tu experiencia con el Espíritu Santo, cómo sentiste al Espíritu Santo por primera vez. Te invito a escribir tu comentario para poder también ser bendecidos a través de tu comentario. En el año 2017 llegó un evangelista a la iglesia donde yo me congrego. Ese evangelista me dijo: Diego, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, porque verás la gloria de Dios. Yo algo que pensé en ese momento fue: ¿qué es lo que voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a abandonar? Y la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son como los de Dios, ni nuestros caminos son como los de Dios, porque los pensamientos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son más perfectos que los nuestros, porque nuestros pensamientos son limitados, pero los pensamientos que Dios tiene son perfectos y son eternos. No se pueden comparar. Y me acuerdo que pasaron los días y en una noche me acordaba de esa palabra, y en esa noche antes de dormirme yo estuve orando con el Señor y le dije: Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú eres real, pero dime qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que voy a dejar, porque yo te quiero servir, yo sí te quiero servir, Señor. Y me acuerdo que en el transcurso de esa noche
Escuché una voz que me dijo, Diego, Diego, Diego. Fueron 3 veces, esa voz me llamó por 3 veces. Yo pensé que alguien me hablaba, alguien de mi familia, alguien de mi casa. Y yo llegué y les pregunté y les dije, ¿alguien me ha hablado? Y me dijeron, nadie te ha hablado. Yo subí a mi cuarto y dije, ¿serás tú, Dios, el que me has hablado? Y me acuerdo que en ese momento le dije, Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo que voy a dejar, qué es lo que voy a abandonar, porque yo te quiero servir. En esa noche yo tuve un sueño, y en ese sueño yo me encontraba en la escuela donde yo en ese tiempo estudiaba. Y me acuerdo que llegó un anciano, y ese anciano tenía sus cabellos tan blancos. Y me acuerdo que llegó el anciano a la escuela donde yo estudiaba y me dijo, esto no es para ti, estos libros no son para ti. Y me acuerdo que él tomó una Biblia, y cuando él tomó esa Biblia me la entregó y me dijo, esto es para ti, esto es para ti. Desde ahí yo pude entender que Dios me estaba llamando para algo especial. Desde ahí yo me podía dar cuenta que Dios tenía algo especial para mí. No sabía en la forma en que Dios me iba a utilizar o en qué me iba a utilizar Dios. Pero Dios ya me estaba llamando desde ese momento. Y me acuerdo que me dijo, esto es para ti. Amaneció y yo hice muy poco caso a aquel sueño. Yo decía, tal vez fue un sueño cualquiera. Esto se va a pasar. Y en esa noche volví a soñar al anciano, que llegó y me dijo, eso no es para ti. Los libros no son para ti. El estudio no es para ti. Esto es para ti. Y él me entregaba una Biblia. Y yo decía, tal vez es un sueño pasajero. Pero fueron 3 veces que me habló el Señor por medio de su Espíritu Santo. La tercera vez, me acuerdo que Él llegó y me dijo, eso no es para ti. Yo te he dicho que eso no es para ti. Y me dijo, esto es para ti. Y me entregó una Biblia gigante y me dijo, tómala porque esto es para ti. Era la palabra de Dios, que el Espíritu Santo me estaba dando la palabra de Dios para que yo predicara. Pero yo no sabía cuál era mi llamado, qué es lo que yo iba a hacer o para qué Dios me quería en su servicio. Pero Dios ya tenía marcado un plan, un propósito para mi vida. Y es por eso que hoy estoy sentado aquí, porque fue el propósito de Dios. Fue la misericordia de Dios que alcanzó a mi vida. Me acuerdo que siguieron pasando los días. Yo sí dejé los estudios, hice caso a la voz de Dios, porque fueron 3 veces que el Espíritu Santo me confirmó que tenía que abandonar los estudios. Dejé los estudios, dejé de estudiar. Y me acuerdo que cuando dejé de estudiar, yo me sentía un poco triste porque yo quería regresar a la escuela. Pasaron los meses y no sucedía nada. Yo no veía la gloria de Dios. Y yo me puse triste y dije, Señor, si tú me dijiste que me habías llamado, que dejara mis sueños, mis anhelos, mis metas. Yo soñé que llegaba un anciano a mi escuela y me decía que tenía que dejar los estudios, que eso no era para mí. Ya cumplí contigo, pero no he visto la gloria que tú me has dicho. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me necesitas? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Y yo le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y empecé a platicar con él. Pasaron 3 meses y me acuerdo que fue el mes de julio del 2017. Ya habían pasado varios meses. Yo la promesa la sentía muy difícil de cumplirse. Y me acuerdo que venía en la calle platicando con Dios. Fui a hacer unas compras y cuando venía de regreso a mi casa, yo venía platicando con Dios y le dije, Señor, yo quiero regresar a la escuela. Si tú no me hablas hoy, yo voy a regresar a la escuela. Si tú hoy no me hablas, yo tengo que regresar. Porque yo no he visto tu gloria. Yo he dejado lo que tú me has pedido que dejara. He ayunado, he orado, he buscado tu rostro, porque tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Yo ya oré, ya ayuné, pero no he visto la respuesta que tú me habías dicho. No he visto la promesa cumplirse. Yo no sabía cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y me acuerdo que yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa había una persona sentada llorando.
Y esa persona me dijo: dice el Señor que hoy es el día en que Él ha preparado para ti. Hoy Dios te va a mostrar cosas grandes, prepárate, vamos a orar porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Cuando me dijo eso, yo sentí un fuego que ardía en mi vida, en mi corazón. Algo estaba brotando en mi ser, no sabía qué era. No conocía totalmente la presencia del Espíritu Santo porque nunca había tenido un encuentro con la tercera persona de la Trinidad. No había tenido ese encuentro con Él. Empezamos a orar en mi cuarto, empezamos a clamar a Dios, empezamos a interceder. Pasaban los minutos, la presencia de Dios fluía. Esa sierva, esa persona tomó un frasco de aceite y me acuerdo que me puso en mi frente, me puso en mi cabeza, después me puso en mis ojos. Y cuando me puso en mis ojos ese aceite me dijo: se abren tus ojos espirituales para que puedas ver lo que hoy Dios te va a mostrar. Después puso aceite en mis labios. Me dijo: hoy unjo tu vida para que tú hables lo que Dios te va a mostrar. Puso aceite en mis oídos y me decía: se abren tus oídos espirituales para que puedas escuchar lo que Dios te va a hablar. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Pasaban los minutos, cuando de pronto me acuerdo que yo sentí que mi vista espiritual fue abierta. Me encontré en otra dimensión, me encontré en otra atmósfera. Empecé a ver que el techo de aquel cuarto donde estábamos se abrió. Empecé a ver que las paredes se abrieron y me encontraba solamente yo en el centro, como si yo flotara en el aire. Cuando de pronto yo miro que los cielos se empiezan a abrir, y cuando los cielos se empezaron a abrir, mis ojos empezaron a ver lo espiritual, lo celestial. Tal vez muchos podrán decir: estás loco, ¿cómo vas a decir que miraste eso? Pero la palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Para muchos esto es locura. Para muchos esto es algo que no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales que se van a discernir por medio del Espíritu Santo. Pero era algo que yo estaba mirando, era algo celestial que yo empecé a ver. Empecé a ver que los cielos se abrieron y empecé a mirar que 2 ángeles venían bajando donde yo estaba. Yo recuerdo aquella escena como si fuera aquel julio del 2017. Y yo empecé a ver que esos 2 ángeles venían descendiendo. Eran altos como la medida de 2 metros. Y me acuerdo que su piel brillaba, su piel era tan blanca que resplandecían. Tenían una vestidura hasta sus tobillos. Eran blancas sus vestiduras y tenían un cinto cruzado en su cintura color oro. Y me acuerdo que uno de ellos se me quedó mirando y me acuerdo que sus cabellos llegaban hasta el hombro. Y sus cabellos eran dorados que brillaban. Sus ojos eran azul como el agua. Eran azules, cristalinos sus ojos. Su semblante era celestial. Tenía unos labios rojos que resplandecían. Toda su piel era fina. Unas sandalias de piel. Y me acuerdo que ese ángel me miraba. Y al lado de aquel ángel había otro ángel similar, con ojos miel. Color miel, sus ojos eran color miel, sus cabellos eran como oro y tenía también unas alas color doradas, grandes de oro. Eran 2 alas que tenían. Los 2 ángeles tenían 2 alas color oro y sus sandalias eran de piel. Ellos me miraban y me acuerdo que yo empecé a ver eso celestial y yo no podía entender. Yo quería explicarlo, yo quería gritarle a alguien de lo que yo estaba mirando. Cuando de pronto yo miré un tercer ser celestial que venía descendiendo, pero ese ser era diferente a los 2 ángeles. Ese personaje tenía sus cabellos blancos como la blanca lana que brillaban. Y me acuerdo que tenía un cinto color púrpura atravesado en su pecho que decía con letras plateadas: Espíritu Santo. Me acuerdo que lo cubría
una coraza de justicia, aquel personaje. Pero yo también podía ver que cuando Él extendía sus manos, de sus manos salían muchas luces de colores. Vi muchas esferas de colores que lo cubrían cuando Él extendió sus manos. Sus manos eran blancas, era como un anciano, pero a la vez era como un joven pero tan fuerte, era musculoso. Tenía unas sandalias de cristal, unas sandalias de oro como un cristal. Sus pies resplandecían. Me acuerdo que lo cubría como un arco iris. Eran muchas luces que salían de él de diferentes colores: violeta, rosa, azul, amarillos, de muchos colores. Y me acuerdo que él era un ser especial. Y cuando él abrió su boca, sentí que algo cayó de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Lo primero que Él me dijo fue: yo soy el Espíritu Santo. Y lo que Dios habla a través de sus siervos y siervas, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Yo soy el Espíritu Santo de Dios y he venido para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He sido enviado por el Padre para cumplir su propósito. Porque el propósito de Dios es de que hables y cuentes de lo que ya está por venir. Cuando Él me dijo aquello, yo empecé a sentir un fuego que caía de mi cabeza hasta mis pies. Yo empecé a ser lleno del Espíritu Santo, empecé a ser bautizado por el Espíritu Santo. Empecé a hablar en otras lenguas y las lenguas que salían de mí eran unas lenguas angelicales. Y el Espíritu Santo empezó a hablar en ese momento juntamente conmigo unas lenguas angelicales, unas lenguas celestiales. Ya no hablábamos el español, sino yo y Él nos comunicábamos en un idioma celestial. Y yo hablaba con Él y yo podía entender lo que Él me decía. Y yo le empezaba a decir y le decía, le empezaba a hablar y le empezaba a decir: yo sé que tú eres real, yo sé que Dios habla y yo sé que lo que Dios habla lo cumple. Y le dije: pero yo no sé hablar, yo no sé predicar. Y Él me dijo: eso es lo que tú vas a hacer. Vas a predicar la palabra de Dios, vas a hablar de la palabra de Dios. Y yo le decía: pero yo no lo sé hacer. Y Él me decía: no hablarás tú, sino hablaré yo a través de tu boca. Y a donde yo te envíe irás, y a donde yo no te envíe no irás. Y yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo voy a dirigir tus pies. Yo iré por delante de ti. Yo iré atrás de ti. Yo iré a los lados de ti. Porque yo siempre estaré contigo. Yo, el Espíritu Santo, te he escogido. Yo, el Espíritu Santo, te he mirado. Y yo soy el que te he escogido. Y yo soy el que te voy a respaldar. Porque mis ojos vinieron a ti. Y yo soy el que te he mirado. Yo soy el que te he escogido para cosas grandes, el Espíritu Santo. Me acuerdo que yo lloraba al escuchar esa tierna y dulce voz. Y me acuerdo que Él me dijo: mira, ese es este ángel, es Gabriel. Y mira el otro ángel que está al lado de Gabriel. Me acuerdo que Él dijo, Él es Sadi Melech. Me acuerdo que aquel ángel de cabellos dorados, con alas doradas, tenía un libro en sus manos y era Gabriel. Y Él extendió aquel libro y el Espíritu Santo le dijo: ábrelo. Y me dijo a mí: lo que tú verás es el libro de la vida. La pasta de aquel libro tenía unas letras que resplandecían, unas letras de oro que decía libro de la vida. El filo de aquel libro era de oro. Y cuando aquel libro se abrió, me acuerdo que habían letras que brillaban, nombres que brillaban. Y yo pude ver que el ángel Gabriel empezó a escribir muchos nombres, pero también vi que muchos nombres se estaban borrando. Yo no podía entender lo que significaban los nombres que se escribían y los nombres que se borraban. Ahí empezó mi testimonio, ahí empieza a marcar el Espíritu Santo mi vida. Me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo: esos nombres que se están borrando son de las almas en la tierra que han dejado de orar, que han dejado de ayunar, que han dejado de buscar la presencia de Dios. Y esos nombres que están a punto de borrarse no se han borrado porque yo he tenido misericordia. Pero esos nombres que están a punto de borrarse son de las almas en la tierra que han dejado de congregarse y que han cambiado la verdad por la mentira. Y yo le dije: y esos nombres que se están escribiendo
Él me dijo, esos nombres son de las almas en la tierra que en este momento están recibiendo al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dile a la humanidad que venga el Señor Jesucristo y que lo reciba, porque muy pronto el tiempo se acabará y ya no tendrán tiempo para nada. Pero hoy es el tiempo, hoy es la esperanza, amigo, que estás escuchando este video, de que recibas al Señor como tu único y suficiente Salvador, porque la palabra de Dios dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me acuerdo que yo lloraba al escuchar lo que el Espíritu Santo estaba hablando a mi vida, y el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar y tienes que decirle a la iglesia que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto, 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 y la trompeta pronto sonará. Me dijo, tienes que hablarle a la iglesia que la iglesia muy pronto se va con el Señor Jesucristo, que el Señor viene pronto, viene en breve. Y Él me dijo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Me acuerdo que Él me dijo, habla, atalaya de Dios, habla, hijo de hombre, alza tu voz como trompeta y no te detengas, porque vendrán muchas almas a través de tu testimonio a los pies del Señor Jesucristo. Y me dijo, pero tienes que decirle a la iglesia, tienes que decirle a la iglesia que busque las almas, que en vez de tomar un control y prender la televisora y mirar la televisora, que tomen la palabra, que tomen la Biblia y que vayan y que busquen las almas, porque las almas se pierden y Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y Él me dijo, y viene por un pueblo sin manchas, sin arrugas, un pueblo santo, que le esté buscando a Dios en santidad. Dile a la iglesia que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Él me decía, habla, atalaya, habla, hijo de hombre, alza tu voz como trompeta y no te detengas, porque muchos vendrán a los pies del Señor. Yo he venido para ungir tu vida. Él tomó una vasija que tenía en sus manos y me acuerdo que sacó aceite y lo derramó. Esa vasija fue derramado, todo ese aceite que venía en aquella vasija en mi cabeza, y aquel aceite bajaba hasta mis pies. Era demasiado aceite que bajaba por todo mi ser. Y Él me dijo, he sido enviado para ungirte. Yo, el Espíritu Santo, te he ungido. A mí no me ungió el hombre, a mí me ungió el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Yo lo miraba, me acuerdo que Él me miraba, su rostro resplandecía del Espíritu Santo, sus ojos eran de color miel, pero al mismo tiempo sus ojos cambiaban a la vez que Él me hablaba. Sus ojos cambiaban como llama de fuego, cambiaban a color violeta, cambiaban a color verde, a color azul. Me acuerdo que sus pupilas cambiaban de colores. Él me empezó a ungir con aceite fresco y me decía, te estoy ungiendo porque para eso he sido enviado. Y este aceite nunca se irá de ti, pero ten cuidado, no me vayas a fallar, no me vayas a fallar, no me vayas a fallar, me dijo 3 veces el Espíritu Santo. Mi promesa es de que nunca te dejaré. Me dijo, ahora verás el futuro arrebatamiento que está por acontecer. Cuando Él me dijo aquello, cambió el panorama y empecé a mirar una visión. Empecé a mirar que miles de ángeles venían a la tierra, y en medio de aquellos ángeles se empezó a abrir una nube, y aquella nube se empezó a abrir, y cuando esa nube se empezó a abrir, venían ángeles en jinetes blancos, y todos los ángeles tenían una corona en su cabeza, y venían con trompetas y chofares en su boca, sonando como sonidos de fiesta. Pero en medio de ellos venía un jinete color blanco. Venía a gran velocidad, y el que lo montaba, me acuerdo que el que lo montaba era un personaje altísimo, gigante.
con un cinto cruzado en su pecho que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Él traía un cinto en su pecho con letras doradas que decían Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tenía una corona en su cabeza, y en esa corona me acuerdo que en medio de esa corona venía una piedra color roja carmesí que resplandecía, y me acuerdo que esa corona tenía muchos diamantes a su alrededor de aquella piedra roja, y me acuerdo que ese personaje resplandecía, su rostro resplandecía. No podía mirar su rostro, no podía mirar su cara, pero podía mirar que su rostro era un rostro como llama de fuego que lo cubría. Que el personaje era el Señor Jesucristo, que venía cabalgando aquel caballo blanco, y aquel caballo blanco tenía una plaqueta en su pecho que decía fiel y verdadero. El Espíritu Santo me decía: lo que estás mirando es el futuro arrebatamiento que ha de acontecer, que ha de venir. Habla, porque Cristo viene pronto. Me acuerdo que el Señor Jesucristo tenía una trompeta, un shofar en su boca, y Él empezó a sonar aquel shofar, y me acuerdo que se escucharon muchas voces desde los 4 ángulos de la tierra cuando sonó aquel shofar. Y la palabra de Dios dice que con voz de arcángel, de mando y de trompeta el Señor levantará a su pueblo. Y me acuerdo que esa voz decía, cuando ese shofar fue sonado, salió una voz que decía: iglesia mía, sube acá, porque tengo grandes cosas que mostrarte. Iglesia mía, sube acá, porque las cenas de las bodas del Cordero han llegado ya. Miré una mesa muy larga, y esa mesa yo no le veía el final, le veía el principio, pero no le miraba el final. Sus manteles eran blancos y tenían bordes tejidos de oro, y me acuerdo que esos tejidos de oro de aquellos manteles tenían unas letras en hebreo que yo no entendí. Yo pude ver que en esa mesa habían candelabros puestos. Empecé a mirar que habían frutas que no conozco, pero también veía frutas como uva que había en ese lugar. Y yo también recuerdo que había utensilios de oro, habían copas, habían tenedores, habían platos de oro, todo era de oro. Y yo recuerdo también que yo miré como sillas, ya estaban preparadas unas sillas grandes como si fueran tronos pequeños. Y me acuerdo que yo empecé a mirar que en cada silla había una vestidura blanca doblada, y arriba de la vestidura había una corona de oro. Y el Espíritu Santo me dijo: mira, los cielos se han abierto, y mira, las cenas de las bodas del Cordero están preparadas ya. Ese es el lugar donde se van a celebrar las cenas de las bodas del Cordero. Diego, tienes que hablarle a la iglesia, tienes que decirle a la iglesia que el tiempo se ha terminado, tienes que decirle a la iglesia que lave su vestidura, que limpie sus vestiduras. Yo recuerdo que cuando yo miré aquella escena en el cielo, mi corazón se llenó de gozo, de alegría, y yo le dije al Espíritu Santo: yo no me quiero quedar el día del arrebatamiento, yo quiero estar en ese día grande, yo quiero estar en esa cena. Y el Espíritu Santo se sonrió y me dijo: no temas, predica la palabra de Dios. Yo recuerdo también que cuando yo miré aquello, el Espíritu Santo me dijo: Diego, te he de mostrar las cosas que han de venir. De pronto cambió ese panorama, y empecé a mirar cómo terremotos empezaban a acontecer en diferentes lugares, hambrunas en diferentes lugares. Las personas se lamentaban porque la comida, el alimento se terminaba. Empecé a mirar que el agua se terminaba. Empecé a ver escasez, empecé a ver sequía, empecé a ver fuego caer del cielo. Y el Espíritu Santo me decía: son las cosas que han de venir, porque el juicio de Dios empieza desde ahora. Eso fue en julio del 2017, y el Espíritu Santo me decía: el juicio del Padre desde ahora ha iniciado. Y el Espíritu Santo me dijo: desde ahora te doy autoridad para que veas. Y recuerdo que Él me dijo: te doy fe porque te hace falta fe. Es algo que nunca se me va a olvidar. Me acuerdo que Él sacó de su corazón una esfera color púrpura de cristal, y adentro de aquella esfera decía fe. Y me dijo: Diego, te hace falta fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Te hace falta fe, Diego, pero te voy a dar fe porque hay grandes cosas que tú tienes.
que tú tienes que ver. Hay grandes cosas preparadas que tú vas a ver, pero ten fe, me decía. Él tomó aquella esfera y me acuerdo que yo vi como Él la soltó hacia mí, y cuando esa esfera la soltó, yo vi que esa esfera venía directamente a mí, cuando de pronto vi que entró en mi pecho aquella esfera, y desde ahí sentí una paz, una seguridad, sentí fe. Ya Dios me había dado fe, la fe que me faltaba. Recuerdo que Él me dijo: ahora estás preparado. Me dijo: estás preparado para ver lo siguiente. Yo no entendía qué iba a ver. Me dijo: estás preparado, ya te he dado autoridad, ya te he ungido. Muy pronto vendré a ti, no temas que yo estaré siempre contigo. De pronto ya no lo miré a Él, sino yo miré que una nube blanca venía descendiendo donde yo estaba. Y yo miré que a lo lejos se acercaba una luz pequeña, y esa luz se venía haciendo gigante. Cada vez que se acercaba a mí se hacía gigante. Y me acuerdo que se quedó como a 10 metros frente a mí. Y yo caí postrado ante aquella luz, ante aquel resplandor. Y yo estaba postrado llorando. Y Él me dijo: no temas, que yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Yeshua, yo soy Jesús de Nazaret. Y yo levanté mi mirada y yo vi que de su rostro salió un resplandor, que yo no le podía mirar a su rostro, pero podía ver que sus cabellos eran como hilos de oro. Y podía mirar que sus sandalias eran de oro como un cristal, y una vestidura que llegaba hasta su tobillo. Y también pude mirar que había un cinto de oro cruzado en su pecho que decía: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Dile a la humanidad que yo le amo. Dile a la humanidad que yo le amo, y que yo hace 2000 años entregué mi vida por ellos, que derramé la última gota de mi sangre por ellos. Mira mis marcas, y pude ver sus marcas. Pude ver que Él tenía estas marcas en este lugar. Me dijo: mira mis marcas están frescas. Y me dijo: dile a la humanidad que yo le amo. Yo pude ver que Él empezó a derramar sus lágrimas, y sus lágrimas eran como gotas de sangre que bajaban hasta sus pies. Y me acuerdo que Él me decía: dile a la humanidad que yo le amo, dile a la humanidad que yo le amo, dile a la humanidad que yo le amo, porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Empecé a mirar que su ser resplandecía más que el sol. Era un Dios alto, gigante y poderoso, y ese Dios está contigo en esta hora, y yo sé que Él te está hablando, porque Él es real y Él no ha cambiado. Y Él me dijo: lo que mi espíritu te ha dicho, háblalo y no lo calles, porque donde tú vayas, mi espíritu irá contigo. Lo que mi espíritu te ha dicho, háblalo y no lo calles, porque yo soy Jesucristo el que estoy contigo, y mi Espíritu Santo te ha ungido, porque grandes cosas has de mirar. A muchos lugares te he de llevar. Mi iglesia te está esperando. Hay unas naciones que te esperan, hay pueblos que te esperan, hay ciudades que te esperan. Y yo le dije: Señor, yo no sé cómo lo haré. Yo no tengo, Señor, dinero, porque yo no sé cómo voy a llevar tu palabra. Yo no sé cómo voy a llevar tu palabra si yo no tengo economía, no tengo dinero. Y el Señor me dijo: Diego, mío es el oro, mío es la plata, mío eres tú y mío es la humanidad. Yo soy el dueño del oro y la plata, yo soy el dueño de tu vida. Y yo tengo muchos hijos en la tierra, quien pondrán las manos sobre ti y te van a bendecir. Habla mi palabra, Diego, porque yo vengo en breve, y vengo por un pueblo santo, un pueblo que no está contaminado, y solamente los santos me verán. Yo soy el Señor, quien vengo por mi pueblo. Me acuerdo que Él me dio un abrazo y me dijo: muy pronto vendré a ti. Yo vi que Él empezó a retroceder y Él se empezó a ir, y yo empecé a llorar y le dije: no me olvides, no me olvides, Señor, no me olvides, Jesús. Y yo le dije: Señor, yo no me quiero perder. Y Él me dijo: no temas, predica mi palabra. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el Espíritu Santo es real. Y tuve un encuentro con Él, y ahí me di cuenta de muchas cosas, que muchas veces perdemos el tiempo en cosas vanas, en cosas pasajeras,
Y es el tiempo de predicar la palabra, es el tiempo de vivir la palabra, de buscar la presencia de Dios, de buscar la presencia del Espíritu Santo, porque dice la palabra que solamente Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y yo sé que este video será de mucha edificación a tu vida, lo he compartido muchas veces, pero yo sé que no importa las veces que lo comparta, porque el Espíritu Santo me dijo, háblalo y no lo calles. Antes de finalizar este video, yo quiero orar por tu vida y yo sé que ahí donde estás vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias te doy. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. ¿A dónde iremos sin tu Espíritu? ¿A dónde iremos sin tu presencia, Señor? Si subiéramos a los cielos, ahí estás tú, Señor. Aún en la tierra estás tú. Aún si bajáramos a las profundas mares, ahí te encuentras tú, Señor. Padre, aún si bajáramos al Seol, ahí te encuentras tú. ¿A dónde iremos de tu presencia? Dijo Pedro, si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Y Señor, yo sé que aquellos que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo volverán a tener muchos encuentros contigo. Y aquel que ya no ha sentido tu presencia la volverá a sentir. Y aquel que se ha apartado de tu camino volverá a tu camino. Y Padre, yo sé que tocará los corazones, tocará las vidas. Y hoy va a haber vidas que se van a reconciliar, que se van a arrepentir, Señor, y van a conocer al Dios grande, al Dios poderoso, Señor, porque tú no has cambiado. Bautiza con tu Espíritu Santo, Padre, llena con tu presencia, llena con tu Espíritu a cada una de las vidas que está escuchando este mensaje, que tu presencia los toque, que el fuego del Espíritu caiga sobre cada vida, que corra tu presencia como ríos de agua viva, Señor, fluye en los corazones, fluye en las vidas, Espíritu Santo. Ora, manselema soja. Toca las vidas, Señor. Toca los corazones en esta hora, que puedan sentir tu presencia, que lo que el diablo ha apagado en su vida, Señor, ahora el enemigo caiga por tierra y se encienda lo que el diablo ha apagado en los corazones, en el nombre de Jesús. Dale libertad a los corazones, que puedan sentir el poder, el poder del Espíritu Santo, lo puedan sentir en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra caiga por buena tierra y dé fruto a su tiempo en el nombre de Jesús, declarando palabra de vida, declarando poder, declarando autoridad. Se revisten las vidas con la llenura del Espíritu Santo, y los que no han tenido un encuentro lo puedan tener en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta fue la tercera persona de la Trinidad, de la cual hoy hablamos, el Espíritu Santo. Así culminamos este tema, conociendo la tercera persona de la Trinidad, conociendo el Espíritu Santo. Lo hicimos en 3 partes, esta fue la tercera parte. Si no has visto la primera y segunda parte, te invito a que busques la primera parte y la segunda parte en este canal, y no te olvides de suscribirte a este tu canal, Evangelista Diego Ortiz Oficial. Que Dios te bendiga y que Dios te llene de mucha paz y de muchas bendiciones. En la descripción del video aparecen nuestros números telefónicos en los que tú te puedes comunicar a través de llamadas o a través de un mensaje de WhatsApp. Que Dios te bendiga. Bendiciones.